fue acto de Saúl. ¿Quién quería ver muerto a David? No solamente Saúl, sino Satanás, porque Satanás sabía que el Mesías iba a salir de las entrañas de David. El odio no era contra David, el odio era contra el descendiente de David. Y ustedes recuerdan que una vez Satanás llevó a David a censar a Israel, a contar a Israel, y Dios lo había prohibido. Note lo que dice Primera de Crónicas 21 y el versículo 1. Primera de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 1. Aquí vamos a encontrar que David censa a Israel y el propósito es mostrar la grandeza de los números de Israel. ¿Y sabe lo que sucede? Lo que sucede es que el diablo quiere que Dios destruya a David por desobedecerle y censar al pueblo. Note lo que dice, y hubo mortandad grandísima. Dice en el versículo 1 de 1 de Crónicas 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo ¿de quién? De Israel. ¿Quién incitó a David a censar al pueblo? Satanás. Y ustedes pueden leer la historia que sigue. Habla de la mortandad que hubo entre el pueblo de Israel como resultado de Satanás convencer a David a que censara al pueblo. Y luego tenemos la triste historia en 2 Samuel 11 del adulterio de David. ¿Saben ustedes cuál era el castigo por el adulterio en Israel? Cualquiera que cometía adulterio debía ser ¿qué? Apedreado. ¿Quién creen ustedes que influyó sobre la mente de David para que David mirara a Betsabé y cometiera adulterio con la mujer de Urías Eteo? No fue acto solamente del corazón de David, sino que Satanás estaba obrando detrás de David con el fin de llevarlo a cometer adulterio, diciendo, si comete adulterio, lo van a apedrear. Y de él no va a venir la simiente prometida. Pero gracias a Dios que David se arrepintió de su pecado. Y Dios le perdonó el pecado. Y el plan de Dios continuó. Y luego podemos seguir a la historia de Salomón. Fíjese cómo el diablo está atacando a los líderes de Israel. A Israel. Tratando de impedir que entren en Canaán. No porque odia a Israel, sino porque odia al Mesías de Israel. Si puede cortar a Israel, no habrá Mesías. Si puede cortar el linaje, no vendrá el Mesías para aplastarle la cabeza. Salomón se dice que es el hombre más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra. Y también el hombre más fatuo que haya vivido sobre la tierra. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 1 al 3, que no vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer. Dice allí que las mujeres de las naciones paganas con quienes se casó Salomón, dice que torcieron el corazón de Salomón, el que iba a construir el templo de Jehová, y de quien iba a nacer ¿quién? El Mesías. ¿Por qué el diablo tenía un odio especial para con para con Salomón? Sencillamente porque él sabía que el Mesías iba a ser hijo de ¿quién? Iba a ser hijo de Salomón. Y luego tenemos la historia de Isaías 36 al 39. Viene Sennacherib, rey de Asiria, con el fin de destruir la ciudad de Jerusalén. Ha conquistado todas las ciudades de Judá. Y lo único que le queda por conquistar es Jerusalén. Rodea la ciudad con 185,000 soldados. Y los asirios no tomaban prisioneros. Los asirios cometían genocidio, es decir, acababan con naciones enteras. No dejaban a nadie, arrancaban a todo el mundo. Tenía la intención de destruir a todo el pueblo de Israel. No porque odiaba a Israel, aunque eso es cierto, sino porque si puede desarraigar a Israel, impide que se cumpla Génesis 3:15. Israel no le representa ninguna amenaza a Satanás, porque todos los israelitas eran pecadores igual. La amenaza era que de Israel, de ese linaje, iba a venir el Mesías. Y dice la Biblia que salió a medianoche el ángel de Jehová
Y el ángel de Jehová destruyó en esa noche 185,000 soldados y libró a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué diríamos nosotros de la historia de Esther? Otra vez el diablo trató de arrancar a toda la nación judía. Dice matar, destruir y exterminar a todos los judíos. No porque Satanás odiara tanto a los judíos, sino porque Satanás dice, si arranco a Israel, no habrá descendencia de la cual venga el Mesías. Vamos a leer el libro de Esther, el capítulo 3 y el versículo 13, para que ustedes se den cuenta. Esther, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13, para que ustedes vean lo que hizo este Naamán bajo influencia de Satanás. Dice aquí, en el versículo 13 del capítulo 3, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La idea era desarraigar por completo a la nación judía, porque si no hay un linaje, no habrá un Mesías. Y saben que aún después que el pueblo de Israel regresó a su tierra, Satanás procuró corromperlos, llevándolos a casarse con mujeres mundanas, paganas. Note lo que dice en el libro de Esdras, el capítulo 9 y el versículo 2. Esdras, el capítulo 9 y el versículo 2. Esto es después del cautiverio. Y quiero que noten que el profeta tiene que regañar a los israelitas porque están otra vez entremezclándose con las naciones y están corrompiendo la simiente santa. Fíjense lo que dice en Esdras, el capítulo 9 y el versículo 2. Dice aquí, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. ¿Ven lo que está pasando? ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Entremezclar la simiente santa con la simiente de los pueblos. Y dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, los cabecillas eran los líderes de Israel. ¿Qué diríamos de los días de Esdras y Nehemías? Podría tomar 2 horas para hablarles de lo que pasó después del cautiverio. ¿Se han dado cuenta lo difícil que fue implementar los decretos de reconstrucción? Constantemente los reyes estaban contrariando a Israel en el proyecto de reconstruir la ciudad. Los samaritanos, los pueblos de la tierra, impidiendo que reconstruyeran la ciudad y el santuario y restablecieran su vida. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabía que había una profecía que decía que Dios iba a restablecer su templo, iba a restablecer a Israel para que pudiera continuar el linaje santo y finalmente iba a venir ¿quién? Iba a venir el Mesías. Gracias a Dios que Satanás no pudo impedir que el Mesías viniera. A través de todo el Antiguo Testamento planeó toda clase de tretas, pero Dios obró, protegió, preservó y finalmente la simiente prometida vino. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En Mateo 1 y el versículo 1 dice que Jesús fue descendiente de Abraham y descendiente de David. Dios había dicho, a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice a sus simientes como de muchos, sino a tu simiente, la de uno, la cual es ¿quién? Cristo Jesús. Así que cuando Jesús nace, Satanás dice, no pude impedir que viniera. No pude matar la simiente. No pude corromper la simiente. Dios ha preservado el linaje. Y dicho sea de paso, les hago un paréntesis. Saben que en la Biblia los linajes, el propósito de los linajes, de las genealogías, es mostrar cómo Dios preservó la línea del Mesías. En Génesis 5, empezamos allí. Tiene el linaje santo desde Set hasta Noé.